Hola protones, hoy vamos a hablar acerca de uno de los aspectos más polémicos de la energía eólica, el impacto que ocasionan sobre las aves que vuelan a su alrededor. ¿Te has planteado alguna vez si los aerogeneradores suponen un peligro para los pájaros? ¿Está considerada la energía eólica una amenaza para la avifauna? Y en ese sentido, ¿cuál es la magnitud de su impacto? ¿Qué dicen las organizaciones especializadas y los últimos estudios sobre esta cuestión? Y comparativamente, ¿cuál es su impacto con respecto al de otro tipo de generación de energía eléctrica? Eso es lo que vamos a explicar en este vídeo, aquí, en Sígueme la Corriente. Sígueme la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Pero antes de empezar este vídeo, tengo una sorpresita. Muchísimas gracias a todos por estar ahí desde el principio y hacer posible que cada día más personas nos sigan la corriente. Ahora sí, vamos al tema. Siempre ha sido motivo de discusión el efecto negativo que puede traer también la energía eólica. Es, en cualquier caso, a diferencia, una de las tecnologías más limpias de generación de las que disponemos actualmente. A diferencia de las energías que se basan en la quema de combustibles fósiles, no produce contaminantes que dañen nuestro ecosistema ni emisiones que afecten negativamente a aumentar la velocidad de crecimiento del cambio climático. Sin embargo, como toda actividad humana, también la energía eólica tiene un impacto sobre su entorno, y este vídeo girará en torno al riesgo que suponen los parques eólicos para la avifauna. Debido a que las turbinas eólicas suelen colocarse en lugares altos, con presencia de constantes corrientes de viento para la optimización de su obtención de energía, estas interfieren con la vía de paso de las aves, que utilizan estos flujos de viento para facilitar sus desplazamientos o movimientos migratorios. Es aquí donde encontramos el punto de inflexión, la alteración de los ciclos migratorios de las aves y la mortalidad de las mismas a consecuencia de chocar contra las turbinas o el equipamiento de las centrales eólicas. La pregunta que siempre gira en torno a estos sucesos es: ¿cuánto daño real hacen las turbinas eólicas? La asociación SEO BirdLife, también conocida como Sociedad Española de Ornitología, se posiciona como la entidad no gubernamental conservacionista más antigua de toda España, dedicada fundamentalmente a la investigación, divulgación y conservación de las aves y sus entornos naturales. Concienciar sobre la biodiversidad y también fomentar la educación ambiental se ha convertido en uno de sus principales pilares, y concretamente esta problemática de los parques eólicos y su impacto sobre la avifauna se convierte también, por tanto, en un tema muy importante para ellos. En uno de sus documentos de investigación, que enlazo en la descripción, establecen que en España existen más de 800 parques eólicos, con alrededor de 17.000 aerogeneradores en activo, lo que convierte al país en el quinto del mundo con mayor potencia eólica instalada en la actualidad, detrás de China, Estados Unidos, Alemania e India respectivamente. Además, España se consolida como uno de los países con más capacidad eólica instalada per cápita. Y este documento es de 2012. Actualmente la cifra de parques eólicos y de aerogeneradores es bastante mayor. Esta sorprendente cifra se plasma con una denuncia también por parte de SEO BirdLife en aras de lo que consideran que ha sido una pobre implementación de este tipo de generación en nuestro país. Explican que no se han llevado a cabo unas evaluaciones ambientales adecuadas en España, ni que tampoco se han adecuado las construcciones y edificaciones en torno a este tipo de instalaciones de cara a que sean, digamos, sostenibles con el ambiente en el que se encuentran. Básicamente lo que plantean es que la manera en la que se ha gestionado la construcción de nuevos parques eólicos ha afectado negativamente a las aves que circulan por esos hábitats naturales. Efectos negativos que ellos defienden que se han amplificado desde el momento de construcción de los parques eólicos y a lo largo de su vida útil. Para entendernos, digamos, mencionan 4 puntos fundamentales de impacto de los parques eólicos. Son los siguientes. 1. El impacto visual sobre el paisaje. Debido al diseño y ergonomía de los sistemas eólicos, estos tendrán que ser colocados en zonas naturales, a ser posible de grandes altitudes y por tanto modificando el paisaje. 2. La erosión y transformación del terreno debido a la construcción de los aerogeneradores. Teniendo en cuenta todo lo que implica la construcción de un parque eólico, se puede ver de antemano las grandes molestias que puede llegar a causar sobre el ecosistema local. Esto es, la movilización de trabajadores, las herramientas, crear vías de acceso, la eliminación de cubierta vegetal para poder manipular el terreno y sus geografías colindantes, etc. Los animales tendrían que desplazarse a otras áreas o adaptarse a condiciones inadecuadas. Una mala gestión de la construcción podría llevar a la destrucción del hábitat donde se encuentre, lo cual sería el peor de los casos. 3. El constante ruido que genera la mecánica y la aerodinámica de los parques eólicos, que aplica una tensión añadida en los ecosistemas en los que se sitúan y acentúa el problema anterior. 4. La influencia sobre la fauna, que es el punto más característico para nuestro vídeo de hoy. Un parque eólico trabaja activamente presionando al subconjunto de organismos que ronden a su alrededor. Esta presión se ejerce de dos formas principales. Por un lado tenemos el llamado efecto barrera,
mientras que por el otro tenemos las propias colisiones de los animales contra las hélices de los aerogeneradores o sus otros componentes. Vamos a centrarnos en estos últimos dos aspectos que son cruciales para este vídeo. ¿En qué consiste el efecto barrera y de qué características son las colisiones que mencionan? El efecto barrera es el proceso natural por el que se impide la movilidad natural de un animal a través del terreno en el que está acostumbrado a moverse, lo que limita su potencial de migración y su relación con otros animales. Digamos, por ejemplo, que si una especie depende de un desplazamiento específico, el efecto barrera afectaría a la forma en la que se procuran alimento y pueden reproducirse. Esto hace que la especie se subdivida en grupos más pequeños, aquellos que pueden superar el efecto barrera y aquellos que se quedan atrás. Consecuentemente, esta división ocasionará un menor número de individuos en las poblaciones y les hará moverse de una manera más errática, con lo que en el peor de los casos pueden producirse extinciones locales de estos organismos. Este tipo de efecto barrera es el que encontramos, por ejemplo, cuando se construye una gran autopista por una zona en la que anteriormente no había ese tipo de frontera. La autopista forma una especie de muro en un entorno en el que los animales previamente se movían con total libertad de una zona a otra. Hay ciertas medidas para mitigar los efectos de este tipo de fronteras, para mitigar ese efecto barrera, como por ejemplo este puente para animales que vemos aquí. Pero en cualquier caso, aun contando con estas medidas, todo este tipo de acciones siempre supone un impacto. Por otro lado, las colisiones contra los aerogeneradores suceden debido a la manipulación y turbulencias que estos ejercen sobre las corrientes de viento. Se estima que las aves son incapaces de cambiar el rumbo o frenar a tiempo una vez entran dentro de su influencia, y acaban impactando contra las aspas de los aerogeneradores, causándose así lesiones o la muerte. También pueden chocar contra las estructuras asociadas a estos elementos, tales como las líneas de transmisión, cables de soporte y similares. Hemos visto los conceptos, vamos ahora a los datos. A la hora de cuantificar este tipo de problemas, tenemos un condicionante muy claro, y es que no se han efectuado muchos estudios sobre esta temática y los que hay son más antiguos de un margen de 5 años atrás. Por tanto, tenemos pocos datos y no hay datos actualizados. Los artículos más actuales se refieren siempre a información poco actualizada y en ese sentido es muy difícil contrastar los datos con información más moderna, con información que nos permitan referirnos a la situación que podemos estar viviendo ahora. Incluso en el documento de la SEO BirdLife, ellos mismos denuncian la falta de medios para evaluar el impacto real de la energía eólica y por tanto denuncian tener que estar trabajando siempre con extrapolaciones. Y es que este mismo vídeo, como no podía ser de otra manera, tiene también las mismas limitaciones que tiene todo este ámbito de trabajo. Por tanto, los datos que yo voy a exponer aquí son datos públicos, de hecho dejo unos cuantos enlaces abajo en la caja de descripción para que cada uno pueda comprobarlo sin ningún problema, pero hay que tener en cuenta que se refieren a cómputos e investigaciones de años atrás, por lo que posiblemente no estemos haciendo una representación muy rigurosa, completa y actual de los datos que podríamos llegar a tener si hubiese otro tipo de acercamiento a este problema. Teniendo esto en mente, es interesante destacar que la mayoría de trabajos de investigación denotan que la incidencia en la mortalidad de las aves es bastante menos fatalista de lo que tendríamos a priori en mente. La estimación de mortalidad en aves, directa o indirecta, causada por instalaciones de energía eólica, es mucho menor que la causada por otro tipo de fuentes de generación de energía, como pueden ser las fuentes de quema de combustibles fósiles o las fuentes nucleares. Y en ese sentido es muy importante el matiz, directa o indirecta. Atendiendo a los datos de los que disponemos, a lo largo del año 2006 los parques eólicos acabaron con la vida de aproximadamente 7.000 aves en Estados Unidos. En contraste, las plantas nucleares causaron la muerte de más de 300.000, y las centrales térmicas de quema de combustibles fósiles registraron más de 14 millones de aves muertas. La mortalidad por eólica se produce como consecuencia directa del choque contra las turbinas, mientras que en las termoeléctricas son a causa del cambio climático y los factores pertinentes a su construcción y manipulación del entorno. Otro estudio realizado en 2011 reafirma que las centrales termoeléctricas y nucleares son desproporcionadamente más peligrosas para las aves de manera indirecta, contabilizando más de 22 millones de muertes a causa de las centrales que requieren combustibles fósiles. Todo esto frente a un total de 46.000 aves muertas por aerogeneradores. Como ven, números completamente desproporcionados. En este documento mencionan que hay ciertos puntos concretos en los que el carbón, el petróleo o el gas natural inducen mortalidad en aves en distintas fases del tratamiento del combustible. La destrucción, cambio y erosión de la tierra durante la obtención de la materia prima, que altera el ecosistema de forma más pronunciada que los parques eólicos, así como la minería de carbón y de uranio. Los posibles impactos o electrocuciones, al igual que pasa en el caso de los aerogeneradores. En este sentido, las aves pueden chocar contra el equipo eléctrico de las centrales y sus zonas de suministro. La contaminación y las consecuentes precipitaciones por lluvia ácida, contaminación por mercurio y efecto invernadero, que causan un envenenamiento sostenido de las poblaciones de aves que residen en estas zonas. Y algunos probablemente se estén preguntando, con toda la razón, en qué medida son comparables efectos directos de colisiones de aves contra aerogeneradores con efectos tan amplios como los que hemos mencionado.
En ese sentido, quiero matizar, no estoy restando importancia al impacto que pueda ocasionar un parque eólico, porque es cierto, los datos están ahí, y es verdad que han ocasionado un impacto negativo en ecosistemas de ciertas zonas. Simplemente hay estudios que, con una visión un poquito más amplia del impacto global asociado a todo el ciclo de vida de una tecnología de generación, nos cuentan que, efectivamente, los parques eólicos, siendo que tienen un impacto negativo, no son la solución de generación que resulta más dañina a su entorno y particularmente a la vida de la avifauna de su alrededor. Una vez más, sin embargo, hay que lamentar la falta de información actualizada. Pero en los datos que hemos mencionado anteriormente no se hace distinción sobre el tipo de ave afectada, y este es un punto interesante a explicar. El alcance de las mortalidades, tal y como lo estipula la SEO BirdLife, tiene que hacerse en función de la población y de las especies, y no como hace la mayoría de las investigaciones en las que todo se considera un ave, sin distinguir entre una paloma o un ave rapaz en peligro de extinción. Y el problema reside en que una tasa de mortalidad pequeña como la que parece estar asociada a los parques eólicos puede aún así resultar un cataclismo para una especie amenazada. Esto es lo que denuncian desde la organización, que hay ciertos parques eólicos que están ubicados en zonas que afectan directamente a especies amenazadas. Entre las especies que se resaltan se menciona el buitre leonado y negro, el guirre común y el águila real. Y es que recordemos, la amenaza siempre es mayor frente a las especies de considerable tamaño, ya que estas aves tienen un porcentaje de reproducción muchísimo menor que los pájaros pequeños, y por ende la muerte de estas criaturas causa mayor estrago para la supervivencia de la especie. Y sin embargo, los animales voladores sobre los que suelen poner el foco los estudios por ser los más damnificados son los murciélagos. A pesar de la casi inexistente información que hay sobre el efecto de las turbinas eólicas sobre los murciélagos, un estudio norteamericano llegó a la conclusión de que la familia de murciélagos grises puede estar en peligro de extinción debido a la gran cantidad de colisiones contra las turbinas, pudiendo reducir sus números totales en un 90% dentro de los siguientes 50 años, en caso de no poner ningún tipo de remedio. La causa de por qué los murciélagos tienen una denotada mayor mortalidad a causa de las turbinas eólicas tampoco está del todo clara. Se cree posible que el movimiento de las turbinas cambie las migraciones estacionales de muchas especies de murciélagos y con ello su patrón de reproducción. Se registra una mayor mortalidad hacia finales del verano, que es cuando suele ser su ciclo reproductivo. Por otra parte, se ha llegado incluso a proponer que los murciélagos confunden a los aerogeneradores con árboles y por eso se chocan contra sus aspas pensando que son ramas. En última instancia, si comparamos todos los datos que tenemos ahora mismo, podemos ver que el impacto de la energía eólica sobre las poblaciones aviares es mucho más pequeño que otras causas de mortalidad. En Estados Unidos, por ejemplo, la causa principal de muerte de los pájaros es por colisión contra edificios, vehículos y tendidos eléctricos. Pero lo que puede parecer más sorprendente es que la primera causa de muerte en Norteamérica son los gatos. Así es, los lindos e inocentes gatitos se posicionan como el depredador número 1 en cuanto a muertes de pájaros por año en los Estados Unidos. Pero dato curioso aparte, la energía eólica, que tiene un efecto positivo notable sobre el medio ambiente, tiene que considerar este tipo de impactos ambientales para minimizar el efecto que pueda tener su impacto sobre ecosistemas puntuales en los que se encuentre. No estoy poniendo en tela de juicio el beneficio total de la eólica, por supuesto, simplemente planteo que toda acción humana tiene un impacto, y la manera en la que gestionemos este impacto puede contribuir a minimizarlo. Con la gestión de unos protocolos adecuados y unos criterios adecuados, podemos contribuir a que los parques eólicos tengan un menor impacto sobre la avifauna que los circunden. De hecho, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos estableció una serie de reglas que contribuyeron a que los parques eólicos de Norteamérica redujeran en un 90% las muertes de águilas reales. Y esto es solo un comienzo. Otros estudios realizados en Suecia y Noruega indican que ciertas modificaciones sobre los aerogeneradores, tales como pintar una de sus hélices de negro, puede contribuir a que las aves tengan mayor visibilidad de los parques eólicos y así poder evitar muchas de las colisiones. En definitiva, no debemos perder de vista cómo nuestras acciones afectan al entorno. Precisamente esta necesidad de masificar la generación renovable viene para enmendar el error de generaciones pasadas que no repararon en la severidad con la que nuestro medio ambiente se estaba viendo afectado por las ingentes emisiones de gases contaminantes, que han llegado incluso a comenzar a modificar el clima. En ese sentido, debemos buscar una armonía entre la conservación del medio ambiente y nuestro avance como sociedad. Vislumbremos un futuro sostenible, solamente ahí estará el progreso. Y esto es todo. Espero que este vídeo te haya ayudado a comprender un poquito más cuál es el impacto que tiene la energía eólica sobre la avifauna. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que se están cumpliendo las medidas adecuadas de impacto ambiental para minimizar su efecto sobre las aves, en tu país concretamente o en la región en la que te encuentres? ¿Cómo ves todo esto? Coméntalo por aquí abajo. Si este tema te ha parecido interesante, házmelo saber porque en ese caso volveremos a tratarlo, pero esta vez poniendo el foco en los tendidos eléctricos. ¿Cómo afectan las líneas eléctricas a la mortalidad de las aves? Parecía un buen tema para un próximo vídeo.
Para estar al tanto de más energía y electricidad, suscríbete aquí abajo y dale a la campanita para que YouTube te avise con los próximos vídeos del canal. Además, si este vídeo te ha gustado y te ha ayudado a comprender este problema, dale un like para que YouTube lo comparta a más personas, que puedan también concienciarse sobre los efectos del avance de la tecnología sobre el entorno en el que esta tecnología se encuentra. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Como siempre, sígueme la corriente. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi proton.